El podcast con María Elvira Arboleda. Episodio 2. Esther Alfonso. Pues bueno, bienvenidos al podcast. Hoy con una invitada muy especial, doña Esther Alfonso, bienvenida. Un gusto tenerla aquí para que charlemos de la historia de Tauramena. Gracias. Doña Esther sí que conoce este pueblo y además ha criado una familia de personas importantes para Tauramena, pero sobre todo conoce de esa Tauramena antigua. Si usted se pone a pensar en esa Tauramena de cuando sus niños eran pequeños, ¿qué le recuerda? No, Tauramena era un pueblito pequeño y le faltaba todo, no tenía luz, no tenía acueducto, no tenía vías. Por allá a veces llegaba una avioneta cuando había emergencias, como un enfermo o alguna cosa así muy. Entonces pedían una avioneta que venía de Yopal, pero eso era muy poco, por allá cada 15 días, muy poco. El solo hecho de ir a Yopal era toda una odisea, la cruzada del río. La cruzada del río, porque entonces como no había puente, se cruzaba era en el invierno en caballos muy diestros para pasar el río, y en el verano sí, a pie fácil. Pero era todo mejor dicho, pensar en viajar a Yopal o a Boyacá era toda una hazaña. Ah, claro, pero la gente era muy habilidosa, la gente no, como que no, desde que el río no estuviera grande no había problema. Doña Esther, esos primeros, digamos, esos primeros taurameneros de los que usted se acuerda, pues la familia de su esposo, su suegro, sí, y esa familia que fueron algunos de los primeros fundadores de Tauramena. Los suegros, sí, como los papás de mis suegros. Ellos eran de aquí, de Tauramena, ellos habían nacido aquí. ¿Qué era quién, doña Esther? Era un señor que se llamaba Aurelio Vaca, el papá de mi suegra, y la señora se llamaba Epimenia Ruiz, eran los papás de mi suegra, y los papás de mi suegro eran don Vaca, don Aurelio Vaca, sí, no, Aurelio Álvarez, don Aurelio Álvarez, era el papá de mi suegro. Su suegro, hábleme un poquito de su suegro. Pues yo a él no lo conocí, porque ya eso hacía muchos años que él había muerto, pero sé que ellos fueron de los fundadores de aquí, que empezaron a hacer las casitas aquí en el banco, aquí en Tauramena, pero me imagino que era un banco muy bonito, y ellos hicieron sus casitas ahí en lo que era el parque, la placita principal. Lo que era el parque, lo que era la placita, porque no habían parques. Los parques ya se puede decir que son nuevos. Modernos. Sí, señora. Sí, y el agua se traía del caño y habían hecho una zanja que venía de arriba de arriba, venía la zanja así, de agua, y pasaba ahí por un lado del parque San Cayetano, por ahí bajaba el agua. Entonces la gente iba a recoger el agua, ya por las madrugadas a recoger el agua. Sí. Y la lavada, ese tema de que la gente salía ahí al cañito, el agua blanca, la tabramenera. ¿Todo el mundo? Todo el mundo iba a lavar allá y a bañarse y todo. Cuando venía harta agua, pues muchos sí lavaban ahí pero la mayoría de la gente le gustaba era ir a lavar ahí en el caño, porque era muy buena agua y bastante agua, venía harta agua y muy, muy bonita agua, entonces era muy fácil lavar allá. Doña Esther, digamos que todo empezó de a poquito, pero ¿quiénes recuerda usted como esos primeros del comercio que empezaron a traer cosas, a poner sus negocios?
Pues cuando conocí era don Uriel Ruiz, tenía un almacén de ropa, de tela, de todo, de todo. Y yo no recuerdo cuáles eran los otros. Don Melciades. No, pero eso habían más, que eran personas que traían así. Y ahí fue creciendo y creciendo. Y fue creciendo, y se fue creciendo. formando, sí. Como en, más o menos para cuando su merced llegó a Tauramena, como en 1961, Tauramena se volvió municipio. No. Ay, están por aquí. Cuando fue municipio, eso fue mucho después. Ay, no hay ninguno que me acuerde en qué año se formó el municipio. En el 61. Tal vez sí, o tal vez más adelante. Ahí nombraban a algunas personas que las elegía el gobernador, pero luego fue doña Carlota la primera alcaldesa. La primera alcaldesa por voto. Por elección popular. Sí, porque los alcaldes los nombraba el intendente. No era gobernador, sino intendente. Ay, nombraba al que le dijeran nombre a fulano y tal y ya. ¿Usted se acuerda algo, por ejemplo, de esas primeras elecciones? Como de esas elecciones de doña Carlota, ¿cómo fue ese fenómeno de elegir por primera vez un alcalde? No había problemas. No. Súper tranquilo. La gente era tranquila, la gente ya comentaba, vamos a votarle a doña Carlota, y ella salió sin complicaciones, todo en paz. La gente contenta, le dio el voto a ella, y ella fue la alcaldesa, pero había otro candidato. Pero de todas maneras la alcaldesa fue ella. Luego de eso, doña Esther, pues viene poquito a poco el desarrollo, pero el cambio de Tauramena pues se da cuando llega el petróleo. Cuando llega el petróleo, sí señora. Y ahí sí, esto se volvió diferente. Sí, doña Carlota, ella con otras personas buscó mucho el que hubiera luz. Ajá. Porque, ¿para qué? Ella trabajó mucho para que llegara la luz. Entonces ya tuvo Tauramena luz, que eso era una novedad, Era la porque no sensación. tenía luz ni Yopal. Y Tauramena así con luz. ¿Fue primero la luz en Tauramena? Primero la luz la hubo en Tauramena y después en Casanare, porque después hubo luz en Tauramena, en Yopal. Doña Esther, cuando empieza ese tema del petróleo y empieza a llegar la gente, Sí. y los arriendos y las cosas empiezan a cambiar, ¿cómo lo vivieron ustedes? Pues en sí, la gente que tenía sus casitas, unos hicieron casitas rápido, casitas de zinc, con paredes de zinc, así. Pues yo tuve la suerte de que me llegó buena gente, ¿para qué? Que llegaba gente a Arrendar. arrendar, sí. Y ellos ofrecían, yo le pago tanto y déjeme a mí esa pieza. Pues para nosotros era que nos ofrecieran 25,000 pesos por una pieza, 18,000 pesos, era bastante. Claro. Sí, eso era bastante. En ese momento ya, cuando empezó el petróleo, digamos que eso fue como en el 98, 2000, ahí empieza también sus hijos a tener un liderazgo y a salir al ruedo político también. Ellos estudiaban en el colegio, porque ya había colegio. El colegio se fundó antes de todo eso, antes del petróleo, antes de todo eso, se hizo el colegio. Hubo muchas personas que ayudaron para que hubiera ese colegio, porque y las casas del colegio eran en palma, el techo era en palma, y empezaron a hacer, y se traían con madera y palma. La madera la traían en bueyes. Los bueyes eran El transporte. el transporte, Los sí. motocarros. Sí, pero la gente era muy colaboradora, todo el mundo quería ayudar y todo el mundo ilusionado de que iba a haber un colegio. Sí, porque por entonces los que tenían plática llevaban los hijos a estudiar. A otros lados. Al otro lado, a Monterrey, a Boyacá, así. Pero ya entonces empezaron así, ya pidieron profesores y sí, ya empezaron a llegar profesores y a trabajar ahí. Y siguió, eso fue rápido, que se volvió el colegio que tenemos.
Doña Esther, primero uno de sus hijos, Milton Álvarez, como ya yo decía, se metió en el tema de los cargos públicos, de la política, trabajó primero con Gundisalvo Vega. Sí, Gundisalvo Vega era el alcalde. En ese entonces ya era el alcalde. Milton era el secretario de Desarrollo. Y ahí fue cuando ya la gente después decidió volverlo alcalde, hacerlo el alcalde. Luego siguió Milton. Esa época, cuando Milton era una época de violencia también como fuerte. Sí, ya se presentó la violencia, ya vinieron los paras, ya vino no sé qué, ya se puso feo. Empezó a ponerse, cuando Gundisalvo ya era el alcalde, empezó a llegar grupos extraños, malos, sí. Luego, posteriormente, Milton pasa a otro periodo de gobierno y luego está también otro de sus hijos alcalde. Javier, que ya con esta elección que acaba de pasar, ha sido nombrado ya 3 veces alcalde. ¿Y eso para usted ha sido cómo lo ha recibido, doña Esther? Yo lo recibo como cosas de Dios. Y ahorita pienso, no me gustaba mucho por la violencia, la verdad no, porque era muy violento y a los alcaldes los perseguían mucho, como siempre. Pero yo me empecé a pensar, la Biblia dice que los gobernantes los da Dios para bien o para mal. Y claro que sé que Dios da a mis hijos gobernantes para bien. ¿Ha sido para usted en algunos casos también estresante, por supuesto? Claro, sí, pero sí, no tanto, siempre. Ellos, cuando quieren así, dicen, mamita, haga oración, pídale a Dios que nos salga bien esto. Doña Esther, ¿qué es lo más bonito que usted recuerda de esa Tauramena de antes? ¿Qué es lo que más le da nostalgia? La amistad con las personas. Para entonces la gente era muy, muy buena, para que todo el mundo era formal. La gente se servía de unos a otros, como entonces era hasta difícil conseguir las cosas, más que todo en los campos, porque también vivimos en el campo, en vereda. Llegaban y cuando el río iba grande y no había mercado, quedamos sin nada, pero entonces la gente era muy solidaria. Cualquier vecino decía, no, si ustedes no tienen, yo tengo, yo les presto, y efectivamente prestaban las cosas, luego cuando ya conseguían se devolvían, eso era así. Y era la honradez y la palabra, ¿no? La honradez y la palabra. Y las visitas, si yo iba a una casa y, no, eso no se vaya, eso quédese, no sé qué, les ofrecí una visita, las visitas eran de 3, 4 y hasta una semana, era una visita. Luego esa visita, la otra casa, también iba luego a hacer la visita en la otra casa. Se comía gallina, pescado, algunos mataban un becerro, una novilla y se comía carne. La gente era muy formal. Cuando llegaba una persona, nunca a nadie le cerraban la puerta. No, siga, ¿quiere usted? No, es que yo vengo de tal parte y voy para tal parte, pero llegué aquí un rato que voy a descansar. No, sígale. Guindaban su chinchorro, desayuno, almuerzo, y a veces se quedaban. Pero eso era bonito, era agradable que llegara gente a quedarse. No hemos hablado de su esposo. No hemos hablado digamos, de esos recuerdos. Él también, pues, una persona que lo recuerdan mucho. Claro, porque él nació aquí. Él sí era tauramenero, también era nacido aquí en Tauramena. ¿Y cómo fue, digamos, esa vida con él? Él era muy amigo de todo el mundo, porque él era muy atento con las personas. Como Javier Álvarez. Sí, era muy servicial. Ellos sacaron eso del papá, que él siempre ellos salían con el papá. Sí.
Y digamos que también ellos y ustedes han sido unos constructores de este municipio. Doña Esther, ¿qué sueña usted para Tauramena? ¿Cómo quiere usted ver a Tauramena? Ahorita Tauramena está muy bonito por lo que tiene, pero sí ha cambiado. Sí sería muy bonito que Tauramena hubiera seguido como antes, con el cariño que tenían las personas unas con otras, con el ánimo de servirse, con la sinceridad que se trataban como amigos, como visitas y todo, era muy bonito. Doña Esther, muchísimas gracias por sus palabras, por su tiempo, por habernos acompañado hoy. Muchísimas gracias. A usted, señora Elvira. El podcast con María Elvira Arboleda es un podcast original de la Alcaldía de Tauramena y la Fundación El Repique. Agradecimiento especial al alcalde Televoz Bonamaya por su interés en rescatar las voces y la historia del municipio. Producción, Fundación El Repique. Producción ejecutiva y creativa, Enfocarte Publicidad. Dirección, Brian Moreno. Producción, Sergio Molina. Conducción e investigación, María Elvira Arboleda. Coordinación logística, Lorena Ramos. Diseño de escenarios, Maye García. Iluminación, Cristian Vargas. Sonido, Johan Barrera. Música original, Joropo Indomable. Camarógrafos, Eliud Zárate y Ahmed Zárate. Cámara fija, Anderson Huertas. Edición y postproducción, Daniel Escobar y Daniela Camacho. Narración, Alejandro Vargas. Grabado y producido en Tauramena, Casanare.